97% aquí en el centro de Necochea. Bueno, tenemos un invitado en el día de hoy. Contamos con la presencia de Marcelo Volado, dirigente de Cruz Roja Necochea. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo, Jerónimo, Marita, al equipo técnico. Bien, muy bien. Por suerte, hace un par de días llegando nuevamente de algunas actividades que venimos desarrollando en Bahía Blanca desde el día 1. Y bueno, acá estamos a pleno retomando en la filial. Bueno, 145 aniversario de Cruz Roja. ¿Qué nos dice eso? 145 años nos habla de la organización humanitaria más grande de la historia de la humanidad, literalmente. Hay que tener vigencia, hay que tener una buena conducta estructural en todo sentido, hay que tener una buena capacitación, formación, para tamaña vigencia, además de haber podido superar instancias que inclusive en este lapso de 145 años países enteros no están, surgieron nuevos países y Cruz Roja superó todas esas instancias, superó etapas de, no sé, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, es decir, situaciones a nivel mundial gigantescas. Y en la Argentina no fue la excepción, a poco de fundarse en 1863 en Suiza, en 1880, un año antes que se fundara Necochea, por la labor desarrollada por los médicos Toribio Ayerza y Guillermo Brown, con el acompañamiento y pilar fundamental de todo esto que fue la primera médica argentina, posteriormente Cecilia Grierson, pudo instalarse en la sociedad. En esa época estaba la presidencia de Avellaneda, y a partir de este grupo de amigos, tal cual sucedió a nivel, lo hemos charlado en otras oportunidades, a nivel mundial, una persona que era Henry Dunant, era un comerciante, iba a hacer negocios a Medio Oriente. Él era suizo y cuando pasó por la localidad de Solferino, en el norte de Italia, vio la batalla, lo he contado, voy a ser breve. Él dijo, no, voy a parar y voy a dar una mano. Vamos, no puede ser que estén todas las personas tiradas, un pueblito cerca, voy a convocar a la gente del pueblo. Bajó de su carruaje y empezó a convocar a la gente. Bajo un lema o un objetivo que era, son todos, los caídos eran todos iguales, o las víctimas, los que estaban con ese sufrimiento del combate, vamos a atender a la mayor cantidad de personas que podamos. Y a partir de ese gesto de una persona, eso se reflejó con el paso del tiempo en otras localidades y así hasta, síntesis, conformar la primera Cruz Roja a nivel mundial y posteriormente a lo que somos ahora. 200 sociedades nacionales. Nosotros integramos la Sociedad Nacional de Cruz Roja Argentina, conjuntamente con 65 filiales de todo el país. El orgullo de ser, entre un país muy extenso, con 2.000 localidades, una de esas 65 filiales funcionando activamente desde hace muchísimos años en la comunidad. Así que, un poco haciendo ese revisionismo muy breve, porque da para mucho y con muchísimas anécdotas de por medio, es lo que nos permite estar no solamente presentes, hubo aquí en Necochea con varias líneas de acción, con muchas actividades a lo largo de absolutamente todos los días del año, sino casos cuando viene emergencia, hasta características como en Bahía, como hablábamos hoy, estar desde el día 1. Y eso significa justamente todos estos 145 años, cómo se van reflejando en la organización, en sus comisiones, en su voluntariado, en su forma de trabajar, que nos ha permitido en Necochea, cuando nos conformamos hace unos cuantos años atrás ya, o nos reconformamos hace unos años atrás, hoy tener esta capacidad, es decir, se emite un SIGRID a través de los correos electrónicos o de WhatsApp, donde se informa que hay una necesidad concreta y una convocatoria ante una alerta roja, ejemplo, Bahía Blanca. Como titular de la comisión directiva, es decir, armar al equipo que previamente tuvimos que capacitar, es decir, todos teníamos ganas de ir. Una cosa muy particular lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? Fue tremendo, sí. Fue tremendo y bueno, y poder estar con un equipo preparado, por eso te digo, todos teníamos ganas de ir los que estamos acá, pero tiene que ser gente capacitada en emergencias y desastres. Eso conlleva que esta filial, como otras, nos acercamos Necochea, Tandil y Mar del Plata, junto con sede central.
tuviéramos equipos que oportunamente, ahora por ejemplo, viaja gente a capacitarse en cuestiones pedagógicas. Y un poco más adelante, unas semanas más adelante, es decir, esta gente que mandamos se había capacitado previamente, tenés que tener un vehículo en condiciones, llámese un buen vehículo 4x4, combustible, seguro al día, para sacarlo a la ruta, indumentaria adecuada para llevarlo. Así que cuando llegaron, se encontraron, y respecto a tu pregunta, Hugo, se encontraron con una Bahía Blanca totalmente diezmada. Bueno, lo que todos hemos visto, o la mayoría ha visto por televisión, es decir, el clima castigó de todos lados, con una marea alta. Sabemos que de un sector de bahía tenemos el mar, del otro la bajada de los arroyos que totalmente desbordaron, los vientos, la acumulación de lluvia en pocos minutos ocasionaron. Mira, yo estuve reunido con Federico Susbieles, el intendente de Bahía Blanca, el sábado se acercó a nuestro puesto en filial Bahía Blanca, la nueva filial, se acercó a conversar y nos hablaba. En ese momento comenzaron las reuniones, la verdad que hubo una interacción perfecta entre municipio y comunidad para poder llevar a cabo la ayuda en los sectores donde no se podía llegar. Y se vivieron dramas muy grandes, tanto en el centro de la ciudad en su momento, como en todo Bahía, y fundamentalmente en comunidades un poco más alejadas, Ingeniero White, General Cerri fundamentalmente, donde los accesos, aquellos que conocen la Ruta 3, que la han hecho de paso, que han entrado a Bahía, y por estar un poco más bajo, se encontraban totalmente abnegados con el agua. Estuve una vez más recorriendo casa por casa, viviendas, y tenían el agua desde 1 metro e incluso hasta 1,60 m, con la desesperación de que iba subiendo cada vez más, que venía la correntada, que por dónde subimos, dónde podés subir vos, Hugo, Marita, Jero, ¿cómo hacemos para subir al techo? Entonces, cuando te empiezan a contar eso, que uno lo ve así en una síntesis informativa, pero cuando te comentan la desesperación, las mascotas, los chicos, la gente que tenía la movilidad reducida, realmente vivieron un drama. Y lo importante fue, bueno, ese tipo de desastres naturales, se puede hablar del tema, no los puede prevenir, las emergencias obviamente suceden y los desastres, se puede hablar del tema, pero no los puede. Lo que sí podés estar es más y mejor preparado, y de eso se encarga Cruz Roja Argentina. Con el tiempo, con esfuerzo, con dedicación, con voluntariado, se puede hacer. Bien, ustedes han tenido alguna función, contaste vos recién ahí en Bahía. ¿Continúan con esa función? ¿Terminaron la etapa? ¿Cuál fue puntualmente la tarea que realizaron? Porque yo creo que, como dijiste vos, tiene que haber personas especializadas, porque si no se produce una superposición de cuestiones o de tiempos o de gente que no es conveniente ante semejante catástrofe, ¿no? Exacto. Uno de los problemas que hay es cuando todos queremos dar una mano y por ahí generamos un conflicto más para estar bien. El trabajo concreto fue cuando llegamos a una localidad, o puede pasar acá mismo en la ciudad, nos ponemos a disposición durante una emergencia del municipio. En el municipio se nos dicen, miren, vamos al ejemplo concreto de esto, tenemos este panorama, nos podrían ser muy útiles, no podemos llegar, está yendo el ejército para ahí, a General Cerri, ejemplo, o a Ingeniero White. ¿Qué hacemos? Vamos con un primer equipo de emergencias y desastres, con los equipos correspondientes, tratando, en el momento, es de ayudar una situación de extrema gravedad. Como recién les contaba, a la gente se la llevaba literalmente el agua. Sin vueltas era esa situación, así que había que ver cómo tratar de salvar en el momento de la emergencia la mayor cantidad de personas posibles. Para ser breve, todo eso llevó un montón de situaciones, algunas con final feliz, otros no tanto. Nos visitó y estuvimos conversando con Fernando. ¿Recuerdan que iba un móvil de bomberos y atrás una camioneta con una persona haciéndole ese RCP? Uh-huh. Estaban haciendo RCP. Ese es Fernando. Fernando nos vino a visitar también, y el hecho de todos los que estábamos ahí, miembros del Consejo de Gobierno de la Cruz Roja, el voluntariado que ya lo había conocido con anterioridad, ver sentado al lado. Yo tengo fotos con Fernando, con Cristian, mi hijo, que es el que estuvo ahí junto a él. Verlo a Fernando y decir, vale la pena. Estábamos con una persona que todos veíamos en la tele,
cómo atrás de una caja de una camioneta le iban haciendo RCP, y Fernando hoy la puede contar. El hecho de, nos encontramos con esta situación ese día, y eso hablábamos con gente que por ahí no estaba encima en la ciudad, cuando volvía y veía el desastre que había ocasionado y la angustia de volver a reencontrarse con sus seres queridos porque se caían las comunicaciones, la luz, le pasó como a él, a muchas personas, se infartó. Ajá. Entonces, empezar maniobras, ejemplo de RCP, primeros auxilios con varios lastimados. Esa fue el primer día, el segundo día, y después viene cosas tan complicadas como eso, lo que se denomina el día después. El día después tiene que ver con la entrega y colaboración en la limpieza del lugar, que hoy en muchos lugares continúa. Es una ciudad gigante, recién hablábamos, Hugo, sí, de tu conocimiento, o con Jero lo mismo, Marita. Es una ciudad gigante, la verdad que más que industrializada, y volverla a poner en valor todavía se está llevando a cabo. Así que, primero la atención de la emergencia, luego la entrega de kits humanitarios, que tienen que ver con kits de limpieza personal, con kits de limpieza en general, y a partir de ahí algo fundamental, que es un relevamiento casa por casa que hizo Cruz Roja en General Serri, por ejemplo, donde veamos la situación de cada uno de nosotros. A ver, Marcelo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Hugo? Y así sucesivamente. Eso nos permitió informar en sede central y en la Federación Internacional para hacer entregas, que fue la tercera etapa, para ser breve, pues un trabajo muy grande. Se empezaron a entregar hace 2 meses, se cumplió este fin de semana 3 meses del hecho. No, dentro mismo de marzo ya se habían empezado a entregar en Serri. Las primeras tarjetas son tarjetas en la cual vamos a una familia que habíamos hecho previamente ese relevamiento, que quizás seguramente lo atendimos el primero o el segundo día, y con esa tarjeta podían comprar alguna necesidad básica, que fuera, o lo que quisieran, desde alimento, en ese momento hay mucha gente que no tenía para comer, alimento, ropa, lo que quieras, una mesa, no llegas a un televisor, pero la cifra es aproximadamente de 400.000 pesos por persona que se entrega, y tienen determinado periodo para poder hacer la compra. Por ejemplo, estas que estuvimos entregando este fin de semana son del 10 de junio al 10 de julio. Ese proceso duró 4 entregas. Así que muy conformes, porque la gente, la verdad, que nos ha recibido desde el día 1 muy bien, y dando esta colaboración que es más que necesaria. Y otra cosa muy necesaria en estas situaciones, nosotros tenemos un promedio que se hace a nivel mundial, este tipo de actividades, y acá se nos alargaba y nos preguntaban de Federación por qué, porque la gente necesitaba hablar. Entonces veían la tarjeta por un lado, Hugo, y por el otro lado estaban esperando que le agarras el hombro. Claro, literal, sí. Y créeme que te pasa eso. Y mirá, llegar con un vehículo de Cruz Roja a Serri, por un lugar que estábamos hablando, que lamentablemente perdieron la vida las pequeñas hermanas, y que te empiecen a saludar, a agradecer, te impulsa muchísimo a meterle para adelante. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, particularmente, si no son de salud, son cuestiones familiares. Sin embargo, seguimos, el equipo de voluntarios de todo el país es sensacional, teniendo la capacidad de dar respuesta, como te decía, a estas situaciones. Marcelo, hubo, no sé si una mala prensa o fue cierto. ¿Vos viste algo de que había mercadería tirada? No. Nosotros, por ejemplo, Cruz Roja... A mí me llamó la atención. Sí, Cruz Roja no trabaja, habrás visto seguramente, o gacetillas o algo. Nosotros no trabajamos con indumentaria, no recibimos, en síntesis, Cruz Roja no vas a ver una sola campaña recibiendo indumentaria o alimentos. No, ¿por qué? Por situaciones en las que, después de muchos análisis, ¿te acordás? La inundación de La Plata, había sucedido ya algo similar con la cantidad de ropa. Sí, robos, hubo robos en La Plata también. Sí, no, pero digo, aparte la cantidad de ropa que quedó con el paso igual de la semana, del tiempo, en galpones, porque era tal la ayuda que todos dábamos de ropa, de alimentos, que esa ropa fue quedando. Entonces aprendimos no,
a través, no solamente Cruz Roja, a través del trabajo de la Federación Internacional, hacer otro tipo de colaboración, que es la que recién te comentaba, y hacer entrega de tarjetas con la ayuda de la gente. Acá el principal protagonista es la comunidad argentina en su conjunto. El vecino que hace una donación en efectivo, nosotros no recibimos de otra manera, solo en la cuenta de sede central en Buenos Aires. Habrán visto las diferentes campañas de donar en Cruz Roja. Y con ese dinero se distribuye, todo auditado obviamente, a nivel nacional e internacional, en este ejemplo concreto de tarjeta. Decir, bueno, Hugo, ¿qué te querés comprar? ¿Un micrófono? No hay problema. Te compramos un micrófono. Marcelo, ¿necesitas remedio? Comprate remedio. Marita, ¿qué necesitas? ¿Ropa? Comprate ropa. Jero, y así. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá a tu casa y te entrego un camión de ropa, sí, en el afán de querer ayudar, ¿qué nos va a pasar? Y vos podés agarrar 3, 4, ¿cuánta más ropa podés elegir? No se puede. No se puede. Entonces, Jerónimo, querías hacer una preguntita. Bueno, más que nada, perdón, bueno, como yo soy de allá, tengo la mitad de mi familia allá, bueno, esto me pega personalmente. Bueno, alguna de las cosas que me fue contando mi papá, de todo lo que fue pasando, con respecto a lo que hablabas de todo el tema de la ropa y todos los artículos de limpieza que se fueron pidiendo y esas cosas, el enorme problema que hubo a principios fue que la ropa, como no había tanta gente en condiciones de separar prácticamente todos los bolsones de ropa con toda la ropa para adultos, para chicos, para bebés, para toda aquella persona, el problema era que las familias iban directamente a los centros en donde se repartían bolsones y era, tomá, listo, acá tenés un bolsón. Llegaban a la casa, abrían y era capaz que ropa para bebé y eran toda gente grande. Justamente, exacto, Jero, que está una cuestión logística además y de sentido común que lo perdemos casi todos en situaciones de desastre en el afán de colaborar. Por eso, y concretamente, Jero, no te entiendo porque esas situaciones las vi y es lo que recién hablaba, que podían llegar, no solamente ir, sino también llegar, y la ropa, la verdad, vino muy bien en muchos casos. Quizá no pasó en la zona donde estaba tu papá, pero sí en otras, donde pasaron toda la noche arriba de un techo, se le inundó todo lo que tenían abajo, la ropa puesta. Entonces necesitaban, ni hablar que se necesita ropa, pero siempre con una logística de transporte y distribución, como decís vos, Jerónimo, de la mejor manera posible, si no pasan desarreglos, pero son desarreglos en realidad. Bien. Aparte, con esto ya cierro así, continuamos, le sigo dando la palabra a Hugo. No hay que olvidar una situación importante con respecto a todo el después de lo que fue esta situación. Si bien es cierto que Ingeniero White y General Serri fueron las zonas más afectadas por esta catástrofe, para quienes no toman en consideración, Bahía Blanca tiene o tenía en su momento un estimado de entre 7 y 9 puentes de acceso por distintos sectores para poder acceder a la ciudad. Hoy solo quedaron 2. Claro. Solo quedaron 2, entonces prácticamente todo lo que es acceso por vía vehículo se transforman en colas interminables. Sí, fue tremendo. Justamente llegar a Cerri, que habitualmente vos lo podés hacer según el tráfico de camiones que haya ese día, pero en 15, 20 minutos aproximadamente, tardaba 1 hora y media, 2, 3 y más, y si no era con equipo del ejército no se podía llegar. Y hay actualmente, yo los vivo pasando en estos viajes, puentes instalados del ejército están funcionando muy bien. Marcelo Volado, integrante y dirigente de Cruz Roja Argentina en Necochea. Te agradecemos mucho porque sos un hombre de la comunidad, tu institución, la institución que es nuestra, de todos los argentinos, sí, y de todo el mundo también. Nos muestra lo que está haciendo. Marcelo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros y bueno, lo que quieras decir para despedirte de Voces de la Ciudad y lo que quieras pedir, porque yo no sé si ustedes cuentan con todos los elementos necesarios para ese accionar tan grande que tiene Cruz Roja en este momento. Bueno, muchas gracias absolutamente por todo lo que comentás. Seguramente el voluntariado lo está escuchando. En primer lugar, agradecerles, siempre lo digo, ¿no?, a una pata fundamental de todo esto, que es la comunicación. Uh-huh. Es esencial. Ahora, en un momento
tranquilidad entre comillas, y en el momento de la emergencia es esencial. El agradecimiento profundo a todo el voluntariado de Necochea, a los que están hace muchos años, a los que se incorporan, a los que hoy no nos acompañan también, porque la verdad que estar permanentemente capacitándose, prestos ante una situación de emergencia, no es común en todo. A veces no. Yo este fin de me quería quedar en casa, la verdad. Ya estoy grande, me cuesta todo. Y digo, no, voy. Hubo una convocatoria a nivel nacional, que así es la realidad. Sí, voy, vamos. ¿Y quiénes vamos? Y vamos. Y colaboramos y estamos. Y muchas veces, cuando nos quejamos, decimos, pero bueno, ¿y qué podemos? Me lo dijo uno de mis hijos. Un día, vamos, papá, ya está, basta. Hace años. Me dice, no te quejé. ¿Qué haces vos por la comunidad? Y a partir de ahí arrancó al revés. Mi hijo me dice, ¿querés sumarte? Y ahí me sumé. Yo hago esa invitación a que se sumen para hacer algo. Sin obligación, nosotros no tenemos horario. Cuando podemos, podemos, y cuando no podemos, no podemos. Eso por un lado. Y por otro, a todo el voluntariado de una organización que funciona de una manera hace 145 años, limando asperezas, por supuesto, todo. Estas reuniones del Consejo de Gobierno, en el cual participé, más labores en campo, significa esto, ver en qué podemos ir mejorando, viendo qué estamos haciendo, cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos seguir estando. Y a la gente común, vos, Jero, Marita, todos los que nos están escuchando, porque seguramente ese día o tantos otros, cuando ven un aporte en la página de Cruz Roja Argentina, la sede central, y donan, se transforman esto en la capacitación de nosotros, en la posibilidad de movilidad, en la posibilidad de ayudar en cada una de estas personas que estamos. Cuando yo estaba, era eso, ¿no? Volvía y decía, bueno, no se olviden que esto es gracias al aporte de cada uno de los argentinos que lo hizo en su momento. O sea, si se nos infló el pecho, si pudimos dar un abrazo, es por cada una de estas personas que nos están escuchando. ¿De qué necesitamos? De todo, que nos acompañen. Esto que vos me decís, Hugo, sería largo. Acérquense en la filial, se comunican conmigo a través de las redes. Mira, Marcelo, equipo, ¿en qué podemos ser útil realmente? Desde algo que pueda parecer... Un paquete de velas. Exactos, de un paquete de velas literal, hasta... No juntamos justamente cuestiones así, pero sí nos vendría bien, porque se nos corta la luz, no sé si acá hay paquete de vela, por ejemplo, sí. Pero a nosotros no. Hasta algo muy importante, entonces es la invitación más que nada a sentarse a veces. O no tenés nada, mira, me gustaría saber qué hacen, acompañarlos, ir un día con ustedes. Tranquilamente se puede ser voluntario por un día, por 2, por 10, siempre estar, acompáñennos, que eso ya es suficiente. Gracias, Marcelo, nuevamente, que tengas muy buen día. Gracias, lo mismo a ustedes.